ciertas preguntas y ciertas herejías que se han metido dentro de la propia iglesia de Cristo. Y muchas veces ignoramos ciertas cosas que está en la palabra del Señor. Y vamos a la palabra y leamos Efesios 4, versículo 11, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros maestros, pastores, y maestros. Volvamos a leerlo, hermano. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos al cielo en esta hora, hermano. Altísimo Dios, Padre amado de la gloria, Señor. En esta noche gloriosa, Señor, nos presentamos cada uno de nosotros, Padre amado, ya que hemos entrado, Señor, por esta puerta, Señor, en acción de gracia, por su atrio, Padre amado, con alabanza. Hemos traído, Señor, alabanza de labios, Señor, ofrenda, Padre amado, pero que también hemos traído ofrenda monetaria, pero que ahora, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro oído, abriendo nuestros corazones para poder aprender un poco, Señor, de esta palabra bendita, de esta palabra que transforma, de esta palabra que liberta al hombre y a la mujer, Señor, porque esta palabra es poderosa. Y dice la Escritura en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres porque Cristo nos hizo libres, Padre amado de la gloria. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Démosle palmas al que vive y reina por los siglos y por los siglos. Hay algo, ese tema, esta enseñanza es acerca de los 5 ministerios. 5 ministerios que están en la Biblia. Y muchas veces, por ignorancia, muchas veces nosotros no sabemos acerca de los 5 ministerios. Y hay algo, pueblo del Señor, que nos libera. ¿Sabe qué es lo que nos libera? Es el conocimiento de la palabra del Señor. Allá en Juan capítulo 8, versículo 31 dice la Biblia: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Permanecer es atesorarla. Porque muchas veces hay gente que está en la iglesia, pero ya no son discípulos de Cristo, porque no han permanecido en la palabra de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El que nos libera es el conocimiento de la palabra del Señor. Y es que dice la Biblia allá en Hebreo 8:13, sabemos que dice: y Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no dejándonos llevar de doctrina diversa y extraña. Hay doctrina, y de esto vamos a hablar. Una de las cosas que a mí me gusta, hermano, es las enseñanzas doctrinales, lo que está basada, fundamentada en la propia palabra del Señor. Es lo que a mí más me gusta. Muchas veces tiemblo cuando hay una campaña y quizás me toca predicar o me invita a una media vigilia, tiemblo. Pero donde más me gusta a mí es el área de la enseñanza. La gloria sea para Dios. Y vamos a ver el propósito. ¿Por qué la Biblia dice? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. En el versículo 2 y 3 está la respuesta. Y es para perfeccionar
a los santos. ¿Sí o no? La propia Biblia se interpreta. El pastor ha dicho y ha enseñado que debemos de leer los versículos anteriores y los versículos posteriores. Si tiene referencia, mucho más mejor, porque así nos enriquece y nos ayuda a conocer más amplio el contexto que nosotros estamos leyendo. Y el primero lo quiero hacer poniendo por ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De los 5 ministerios, Jesucristo cumplió estos 5 ministerios. Y vamos a ver el primer texto para poder ya entrar a lo que es el primer ministerio, el apóstol. Pero miremos a Jesucristo en primer lugar, allá en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Cuando nosotros esta enseñanza la di en una escuela dominical, pero sin embargo tuve que estudiar, y al estudiar me di cuenta que Jesucristo cumplió a cabalidad estos 5 ministerios. Porque muchas veces hay hermanos que predican, otros que predican el mismo texto, pero Dios nos enriquece y nos añade más conocimiento, más palabra de Dios. Y es que Jesucristo cumplió con estos 5 ministerios. Y leamos Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el apóstol. Y la palabra apóstol en el griego es apostolo y significa un enviado. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 3. No lo vamos a terminar hoy, hermano, pero sí, Dios primero, Dios mediante, el martes 21 vamos a continuar con esta enseñanza. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Hebreo dice apóstol y sumo sacerdote, y llama a Jesucristo. Y la palabra apóstol, el primer ministerio, es el apostólico. Y la palabra apóstol es enviado. Pero algo interesante, que cuando nosotros estudiamos la etimología de la palabra, ya sea en el griego, ya sea en el hebreo, no solamente te da un solo significado, sino que hay un margen de lista de sinónimos que encaja en cada significado. El sumo sacerdote, apóstol Jesucristo. Juan 17 es enviado, que Jesucristo se envió, fue enviado, perdón. Y la palabra enviado, el concepto en griego es desplazamiento. ¿Y qué quiere ver eso? ¿Qué quiere decir desplazamiento? En Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y dice la Biblia en Juan 1:14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y ¿qué? Verdad. Enviado, el concepto es desplazamiento. Y Jesucristo se desplazó del cielo a la tierra con un propósito y un objetivo: a venir a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él dejó su trono, dejó los cielos y vino a esta tierra. El concepto de apóstol, el primer apóstol, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se desplazó, se desprendió del cielo
de su morada, de su gloria, y vino a esta tierra. Lo que dice Lucas 19:10, que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Cada uno de nosotros éramos oveja perdida. Éramos oveja herida, pero viva con un propósito. Esto es, pero vamos ya, quería poner como ejemplo siempre a Jesucristo en la Biblia. Como ejemplo el primer apóstol. Pero ese apostolado ha surgido muchas cosas malas en pleno siglo XXI. Y es que un movimiento que nació entre nosotros los cristianos, un movimiento, yo lo llamo herético, un movimiento que no se sustenta en la propia palabra del Señor. El apostolado del siglo XXI, en los años 60, 70, 80, década de los 90, nadie tomaba el título de apóstol, nadie tomaba el título de profeta. Todos estos siervos lindos de Dios eran pastores, eran evangelistas, eran maestros de escuela dominical, alabado sea Dios, y nadie se atribuía el título de apóstol. Pero esta corriente, la red apostólica, hace varios años tuve presente, me invitaron a una conferencia y yo me quedé atónico con un apóstol que dice: esta red apostólica son los nuevos apóstoles, los que están trayendo una nueva revelación desde el cielo a la tierra. ¿Saben qué significa eso, hermano? Una nueva revelación que los apóstoles caudicaron. Y ahora Dios está levantando unos nuevos apóstoles y profetas. ¿Será bíblico eso, hermano? Y esto determina algo, que los apóstoles del siglo XXI, la terminología de ellos es que fundan mega iglesias, caminan con multitudes de gente y menosprecian los otros 4 ministerios. ¿Y saben por qué? Por el simple de hecho que en primer lugar está el apostolado. Pero es un gravísimo error, porque hay traducciones en griego donde no está el apóstol de primer lugar. Es el fundamento de los apóstoles del siglo XXI, un fundamento débil. Hay escrito donde en primer lugar está el evangelista, está lo que es el pastor, el maestro, pero el simple hecho de ello es que como está el apóstol de primer lugar, los otros 4 ministerios se tienen que sujetar, porque el apóstol para ellos es una persona de máxima autoridad, donde ellos fundan en la iglesia. Pero lo erróneo de ellos es que ellos no salen a otro lugar, sino que se queda en su iglesia. Y algo erróneo, que los apóstoles no se quedaban en un solo lugar. Ellos se desplazaban de lugares diferentes. Pero algo que me llama la atención de estudiar es que dentro de las traducciones hubo una traducción llamada Vulgata Latina. Y esa traducción, al momento de traducirla del griego al latín, la palabra apóstol ya dijimos que es enviado. Pero esa traducción al latín es lo que es la palabra merida. Es todo raro ese nombre en latín. Y ahí viene la palabra envío. Y el concepto de envío es misión. De ahí se desprende la palabra misionero. ¿Y qué es un misionero, hermano? Un misionero es alguien que deja su casa. Es alguien que lo unge en una iglesia y va a llevar un mensaje de parte de Dios a una nación,
a una región determinada. Entonces, el concepto de apóstol en ministerio sí está vigente, en ministerio. Pero en orden jerárquico, en la infalibilidad de la palabra de Dios no está vigente. ¿Saben por qué? Porque solo los apóstoles fue lo que Jesús los llamó personalmente. En Mateo capítulo 9, versículo 9, hay un llamamiento llamado un hombre llamado Levi, que estaba sentado en la mesa de los tributos. Era un hombre que estaba trabajando para el imperio romano, pero Jesucristo lo llamó, y este hombre dejó todo y siguió a Jesucristo. Es decir, que el apostolado, solamente Jesucristo llamó a sus 12 apóstoles. Y los apóstoles de la iglesia primitiva eran hombres que lo dejaban todo por llevar el mensaje de Jesucristo. Recordemos una profecía allá en Hechos capítulo 1, versículo 8. La Biblia dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigo. Esa palabra testigo en el griego es martureo. ¿Y qué es donde se deriva la palabra mártir? ¿Y qué es un mártir? Alguien que muere por una causa. Pero estos hombres, estos apóstoles, murieron por la causa del evangelio de Jesucristo. Murieron predicando la palabra del Señor. Y esa profecía no se había cumplido, porque muchas veces para cumplir profecía, muchas veces Dios tiene que desincomodar a la propia iglesia. Y Dios desincomodó a los apóstoles. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Él dijo también: vosotros sois la sal de la tierra. Y una sal, para que haga efecto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Salir de su envoltura. Porque si le echamos sal con una bolsa, no agarra sazón, no le da sabor. Entonces Jesucristo tuvo que desincomodar a la propia iglesia, levantando una persecución para que los apóstoles saliesen a predicar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos apóstoles lo dejaron todo por seguir a Cristo. En Mateo 16, versículo 24, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Estos apóstoles lo dejaron todo. Dejaron su propia casa, dejaron su profesión, lo dejaron todo por seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, para seguir predicando la palabra de Dios. Lo dejaron todo. Pero los apóstoles del siglo XXI, apóstol para ellos, una persona de máxima autoridad, camina con multitudes de gente y someten a la iglesia chica a su ministerio. Es muy contradictorio lo que ellos enseñan hoy en día, el apostolado. Y sin embargo, el ministerio apostólico, hay características. No lo vamos a leer, pero dice Hechos capítulo 1, en el versículo 24 adelante, el sucesor de Judas. Hay una característica para ser apóstol, y es ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Haber caminado con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ser testigo ocular de las señales, de los prodigios que Jesucristo hizo. Esa es una característica, lo que es el apostolado. Ser llamado apóstol del Señor. Ahora miremos algo interesante. Porque el apóstol tiene que llevar la marca de Jesucristo. Que alguien me lea Gálatas capítulo 6,
versículo 7. Que nadie, ¿qué dice, hermano? Gálatas 6:17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El auténtico apóstol, ¿qué es lo que tiene que llevar el auténtico apóstol, hermano? Las marcas de Jesucristo. La pregunta es, ¿será que Guillermo Maldonado es apóstol? ¿Sí o no? ¿Será que Kais Luna es apóstol? ¿Será Ronnie Chávez de Costa Rica? ¿Será que estos hombres llevan la marca de Jesucristo, hermano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que llevan la marca de Cristo? El verdadero apóstol lleva la marca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuáles son las marcas? Vamos a ver las marcas que están en la Biblia. Las marcas de un verdadero apóstol. Vamos a la Biblia en 2 Corintios. Y la Biblia también habla de los falsos apóstoles. Y si la Biblia habla de los falsos apóstoles, es porque hay falsos apóstoles. Porque Dios siempre quiere prevenir a la iglesia. Dios siempre tiene que estar de alerta. Que se levante un atalaya anunciando la palabra del Señor y enseñando la propia palabra del Señor, hermano. Y si la Biblia habla de falso, es porque hay falso entre nosotros. Hay falso en los concilios de Jesucristo, alabado sea Dios. En la iglesia hay falso. Y la Biblia habla de falso. Antes de eso, miremos lo que Cristo enseñó a través de la palabra del Señor. Ahí mismo, en 2 Corintios, en el versículo 11. Versículo 11, versículo 13. Dice la Biblia, porque estos son falsos, ¿qué son? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo dice la palabra del Señor. Y estos son falsos apóstoles. Y le añade, obrero fraudulento. Es decir, que esta gente trabaja, pero su obra, lo que ellos hacen, es defraudar al propio pueblo de Dios. Estos son obreros fraudulentos. Y no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. El auténtico apóstol lleva las marcas de Cristo. Y miremos en el versículo 23, cuáles son las marcas de Cristo para un auténtico apóstol. Leamos desde el versículo 22. 2 Corintios 11, versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, ahí están las características, las marcas. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día las preocupaciones por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Las marcas de un verdadero apóstol. ¿Cuántas dijo el apóstol Pablo, hermano? En azote he sido apedreado. ¿En qué se apedreaba el varón? Por predicar la palabra del Señor. Allá en Hechos capítulo 14, habla que el apóstol Pablo va a Listra de Iconio y ahí por predicar la palabra fue apedreado. Y ahí donde cayó como muerto, dice la Sagrada Escritura. Pero sin embargo, ¿sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Cuando la gente estaba rodeado, quizás muchos de ellos estaban llorando porque creían que estaba muerto. Este hombre se incorpora, este hombre se levanta y dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué esas lágrimas? Vamos a la ciudad nuevamente a predicar la palabra del Señor. Era un hombre decidido, el apóstol. Y hoy en día vivimos un evangelio débil. Y por esa causa la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, hermano. La iglesia no aguantaría la presión en la gran tribulación. Pero hay un pueblo que sí ha aguantado azote. Hay un pueblo que sí ha aguantado persecuciones. Hay un pueblo que ha aguantado vituperio. ¿Y saben quién es esa nación, hermano? Israel, pueblo bendito, pueblo amado. Los israelitas van a aguantar lo más duro y lo más crudo de la gran tribulación, hermano. El apóstol, miramos las características. ¿Será que los apóstoles suasandinos, hermano, se le quitan la camisa? ¿Será que ellos llevan lo que lleva el apóstol Pablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Son apóstoles acomodados, que no salen a ningún lugar. Si lo invitan a predicar, van. Pero el apóstol eran hombres que se desplazaban, se movilizaban, que no estaban estancados en un solo lugar. Es el apóstol. Y esta palabra en latín, mindere, envío, el concepto de envío es misión. Y ahí donde se deriva la palabra misiones. ¿Quiénes son, hermano? Estos hombres que salieron más de Estados Unidos. Estos hombres que se desprendieron de su lugar, se desprendieron de su casa, su estatus social los abandonaron. ¿Quiénes son? Los que vinieron más a Centroamérica. ¿Quiénes son? Los misioneros, hermano. Y sin ellos ni se autoproclaman apóstoles, sino que son simples misioneros, como los que están ahí, hermano, que van a países musulmanes, como la predica la pastora Ana. Van a países musulmanes, van donde los árabes, donde los hindúes, a predicar la palabra del Señor. Y no importando si mueren, pero van a morir en el nombre de Cristo. Los apóstoles, los misioneros, son hombres que hicieron morir el yo. Son hombres los que habla la Biblia en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó por mí. El verdadero apóstol es alguien que se desplaza. Hay algo que yo no sé cómo hacen los apóstoles del siglo XXI, hermano. No sé cómo va a ser. Apocalipsis 21. Juan habla de una visión donde mira a la nueva Jerusalén descender del cielo. Miren sus medidas, sus longitudes. Mira todo eso extraordinario. Pero en el versículo 14 dice la Biblia que hay 12 cimientos. Yo quizá lo puedo, puede ser columna, 12 columnas, pongámosle. Las columnas ¿qué dan las columnas? Firmeza, hermano Walter. Dan firmeza. Las columnas soportan. Alabado sea Dios en esta hora, hermano. Y dice el versículo 14 que miró 12 simientes y en los simientes están 12 nombres. ¿Cuáles serán esos 12 nombres? ¿Y qué dice la Biblia, hermano? 12 nombres de los 12 apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Dónde queda Guillermo Maldonado? Yo sé que a algunos no les gusta cuando mencionen nombre, hermano. ¿Dónde queda Ronnie Chávez de Costa Rica? ¿Dónde queda Cash Luna? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan los que se autoproclaman apóstoles hoy en el siglo XXI? Que más que todo, hermano, me dan vergüenza a los que se autoproclaman apóstoles. Caminan guardaespaldas. Y dice en el Salmo 34:7, ¿qué dice, hermano? Que el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. El apostolado del siglo XXI debería darle vergüenza. Y más ese movimiento que nació en el mundo hispano en Estados Unidos, que donde se autoproclaman apóstol y caminan con guardaespaldas. Recién convertido, hermano. El 25 de agosto del 2011, ya como en septiembre, me invitaron a ver una prédica. Y estaba Guillermo Maldonado en la prédica. Yo no sabía nada de Biblia, no sabía nada, pero sí miraba películas, yo, hermano. ¿A qué voy a llevar que miraba películas? El hombre estaba dando un seminario. Alrededor de él habían como alrededor de 6 personas y andaban así como esto. Y estas 6 personas, al momento que alguien, en mi mente en primer lugar, estos no son los que le llaman servidores. Estos más bien se miran como guardaespaldas cuando miramos películas, ¿sí o no? Y cuando la gente se le quería acercar al apóstol, esta gente lo apartaba. Y Jesucristo, el apóstol de apóstol, era un hombre accesible. Él llegaba donde había necesidades. Él hablaba y daba respuesta a las necesidades. Era accesible. Hoy los apóstoles no son accesibles, hermano. Hoy se queda encajonado en sus 4 paredes. Y estos son falsos, ¿qué dice la Biblia? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se han infiltrado dentro de las propias congregaciones. ¿Y cómo se filtran? Hermano, debería irse a mi iglesia mejor. Debería irse a mi iglesia. ¿Saben qué, hermano? Tuve como 3, 4 días yendo a la luz del mundo. Y me dijeron que me quedara. Pero sin embargo yo tenía mi iglesia, alabado sea Dios. Es que hay que ser cristiano con fundamento, de carácter. Aunque yo he estado años anteriores de quererme ir. Pero no, hermano. Muchas veces nos podemos convertir en hermanos golondrina. ¿Y cómo son las golondrinas? En el cielo andan como locas. Alabado sea Dios.
Y sin embargo tenemos que ser cristianos sólidos, con fundamento. Que venga lo que no nos mueva, hermano. Pero muchas veces somos débiles espiritualmente. Y estos apóstoles que habla la propia palabra del Señor eran hombres que verdaderamente con un propósito y un objetivo. Eran hombres que llevaron el evangelio. Y dice allá en Hechos capítulo 11, respecto al apóstol Pablo, que ahí fue donde llamaron primera vez cristianos. Y de ahí empezaron las misiones mundiales a otras naciones, a otras partes. Los misioneros tienen que desprenderse de su propia familia, hermano. Hay quienes dicen, ¿por qué no hay un sexto ministerio misionero? Y miramos contextualizando todo lo que es los significados, y da a entender lo que en latín a eso mission, a los misioneros. En orden jerárquico, verdaderamente no existe el apostolado, porque solo Cristo fue el que llamó a sus 12 apóstoles, que los comisionó bajo el poder del Espíritu Santo. Esos 12 es un ministerio glorioso, que solo Cristo los llamó y lo envió. Timoteo, Bernabé, Timoteo, Tito, estos hombres nunca se autoproclamaron apóstoles. Y Pablo lo toma como abortivo. Si nosotros revisamos en Gálatas capítulo 1, miramos cómo él defiende el apostolado. En excepción, porque los requisitos para apóstol tiene que haber sido testigo de la resurrección, haber caminado con Cristo. En excepción del apóstol Pablo, que en Hechos 9 dice la Biblia que se le apareció personalmente a este hombre, ¿sí o no? Y le encomendó el ministerio, hermano. Es decir, que en cuanto a jerarquía, en cuanto a infalibilidad, que ellos eran hombres infalibles cuando daban palabra el apostolado, ya no estaban, pero sí como ministerio, que alguien envía a alguien o unge. A los ancianos, los líderes vienen y ungen a una persona y lo mandan a abrir brecha, a predicar la palabra del Señor, ya sea en su propia nación o son enviados a otras naciones para predicar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el verdadero apóstol lleva las marcas de Cristo, hermano. Pablo azote con vara, sufrió naufragio, hermano, persecuciones. Y hoy los apóstoles del siglo XXI no sufren nada, ¿sí o no? No sufren nada. Yo no sé a dónde se van a ir, porque la Biblia menciona 12 apóstoles en la Nueva Jerusalén. ¿A dónde irán? Que Dios tenga misericordia, pero que también ya casi ya no se escucha, hermano. Iniciando el 2000, hermano, una calentura, pero calentura, que todo mundo quería ser llamado apóstol. Todo mundo quería ser llamado profeta. Vamos a avanzar, hermano, en el segundo ministerio. Dejamos algo claro acerca del apostolado. Las marcas de un verdadero apóstol. Vamos al segundo ministerio. Y él mismo constituyó unos apóstoles y el otro profeta. Otra confusión, ¿sí o no, hermano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay confusión o no hay confusión? Profeta. Y la palabra profeta, vamos a tomar a Jesucristo como ejemplo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 8. El don de profecía está vigente, me le adelanto, hermano. Porque quizás muchos andan allá, como dicen, pensando. El don de profecía está vigente y uno de los 9 dones. Vamos a Deuteronomio, hablando, poniendo como ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cumplió los 5 ministerios.
18:15. El encabezado, no sé en su Biblia, pero aquí dice, Dios promete un profeta como Moisés. Así dice en el encabezado ustedes. Así dice, hermano. 18:15. Así dice igual. Pues estamos muy bien, hermano. Dice, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta palabra profeta, esta promesa se refiere a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él oiré. Recuerden que Jesucristo cumplió el ministerio profético, el profeta de profetas. Recordemos en Juan capítulo 4, el diálogo entre Jesús y la samaritana. Vemos todo el acontecimiento, pero el versículo, si no me equivoco, hermano, creo que el versículo 14. El versículo 14 no lo vamos a leer por el tiempo, pero si lo puede leer usted sería mejor. En el versículo 14 o el 18 nos habla de algo sorprendente. Cuando Jesús le dice, llama ¿a quién le dice que le llama, hermano? A tu esposo. ¿Y Jesús qué le dijo? Ayúdeme a predicar. ¿Qué le dijo David? ¿Qué le dijo, hermano? No tengo. Y Jesús le responde en el diálogo que 5 maridos has tenido y el que tiene ahorita no es el tuyo. Y la samaritana, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice, americano? Me parece que tú eres profeta, porque el profeta señala el pecado. El profeta señala el pecado. Y la Biblia, vamos al concepto, ¿sí o no? Me está adelantando. El concepto para profeta es la palabra griega naví. Y el concepto más sencillo de la palabra naví es hablar en nombre de Dios. Dar un mensaje, dar una palabra en el nombre de Dios. Pero ahí viene algo también, que la palabra es divina, humana. ¿Y cómo será divina, humana? La palabra divina, humana se refiere que la palabra viene de arriba y Dios utiliza un recipiente, un vaso para darle esa palabra a un individuo. Y cuando la recibe el recipiente, va a darla a un grupo de personas. El mensaje de Dios. Los 10 mandamientos vino ¿de dónde? Vino de arriba. ¿Y quién fue el recipiente que oyó todos los mandamientos? Moisés. Y dice la Biblia de los profetas, y vino palabra de Yahvé al profeta Jeremías. La palabra viene de arriba, es divina, humana, porque Dios necesita un vaso limpio para que Dios deposite esa palabra y después esa persona la divulgue, le envía esa palabra. Entonces, la palabra naví, en lo más sencillo, es la voz de Dios. Es un mensaje de parte de Dios a un grupo de individuos. ¿Sí o no, hermano? Y la palabra de estos grandes profetas, hay características muy importantes. Si nosotros estudiamos los profetas mayores, los profetas menores, y vamos a ver algunas características acerca de los profetas clásicos. Vamos a lo clásico ahorita, Walter. Como Daniel, Ezequiel, ¿quién más? Otro. Jeremías. ¿Cuál me falta, hermano? Hay un poco, ¿no?
Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Eran hombres que tenían que diagnosticar el pasado. Una característica de los profetas, eran historiadores. Para determinar un juicio, primeramente iban a la historia a ver lo que hicieron bueno y lo que hicieron malo. Para diagnosticar un oráculo, diagnosticar un juicio, una palabra profética. Antes de eso, ellos se quedaban mudos, hermano. No hablaban, sino que eran historiadores. Iban a la historia del pueblo de Israel. Iban a la historia del pueblo a indagarse, a saber que por qué causa, motivo, circunstancia vinieron los juicios. Vinieron otra nación a llevarse cautivo. ¿Por qué? Y hoy, y el propósito del profeta. ¿Cuál es el propósito, perdón? ¿Cuál era el propósito en el Antiguo Testamento? Llevar al pueblo al arrepentimiento. ¿Sí o no? Porque le miraba lo bueno, lo miraba lo malo. Y como dijo el profeta Isaías, el profeta Jeremías 6:16, paraos en vuestros caminos y preguntad por la senda antigua. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Entonces el propósito del profeta era llevar al pueblo al arrepentimiento. Y hoy en día los profetas de hoy, hermano, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hablan los profetas de hoy? No llevan nadie al arrepentimiento. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dicen? Muchos de ellos hasta divinos son. Una vez también una conferencia, me invitó mi pastor a la iglesia, de la Radio Restauración Betel, y estaba buena la plenaria, no digo lo contrario, hermano, muy buena, por lo que yo soy bien observador, bien flemático. La palabra flemático es alguien que tiene memoria, ya sabe el vestimenta que tuvo el sábado antepasado y con todos los detalles, camisa blanca, reloj, zapato, todo, un detallista. Yo estaba en esa conferencia y el panelista, que era apellido Lechuga, sí, yo creo que Lechuga, ¿se acuerda? Creo que era Lechuga. El apellido, un apellido todo raro, creo que era de Guatemala. Y él dijo, el varón, hasta ya me dio gana de profetizar. Yo me quedé así, hasta ya me dio gana de profetizar. ¿Será que cuando alguien va a profetizar es porque le da gana, hermano? Eso se llama como emoción. Yo me quedé así, en mi propia mente formulé muchas preguntas. Y el hombre dijo, hasta ya me dio ganas de profetizar. Y esto, profeta, una de las características para omitir un juicio es que iban a la historia. Iban a la historia. Antes de proclamar juicio, investigaban lo bueno y lo malo que hacían el pueblo. Miremos algo para después mirar las profetas del siglo XXI en cuanto a la mujer. Pero yo sé que no lo va a dar tiempo, pero lo vamos a dar para el próximo martes. A ver si verdaderamente hay profetas y mujeres. ¿Qué dicen ustedes? Ahí va, hermano. Nancy Amancio, profeta, ¿sí o no? Profeta, dice. Pero muchas veces por desconocer, hermano, muchas veces hacemos errores. Y muchas veces por ignorancia en cuanto a la palabra del Señor. La profeta, otra profeta, Ana Maldonado. ¿Es profeta sí o no? Profeta, ella se autoproclama profeta. El profeta era el que lleva la voz de Dios, dar un mensaje de parte de Dios. El profeta señala el pecado. Recuerde Juan el Bautista. ¿Por qué lo mataron? Por decir la verdad. El profeta no le importa caer bien o mal, hermano. El profeta desenmascara
a lo adúltero. Juan 14, ¿qué es lo que dice Juan 14? Y no te es ilícito tener la mujer de tu hermano. Mateo, perdón, ahí me están corrigiendo por ahí, hermano. No te es ilícito. Y Juan el Bautista, en otra palabra, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Porque desenmascaró la sinvergüenzada que estaba haciendo Herodes. Porque se metió con una mujer que no era suya, el profeta. Y el mensaje de Juan el Bautista, hermano, un mensaje durísimo. En Mateo 3, creo, el hacha está puesta a raíz de los árboles. Árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Árbol, entiéndase, hombre, porque la Biblia utiliza metafóricamente muchas cosas cuando se habla de personas. Primero el Pedro de los falsos profetas. Estos son fuentes en Judas, fuentes sin agua. Habla un signo de esos, son árboles plantados junto a corrientes de río, hablando de personas también, hermano. Entonces el profeta señala el pecado. El profeta no suaviza la palabra. Y vamos a ver algo ya para ir terminando en Jeremías 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. El profeta convoca al pueblo, una de las características. El pueblo es convocado cuando el profeta habla. Y dice, y todos los moradores de Jerusalén diciendo, desde el año 13 de Joasías, hijo de Amón, voy a leerlo rápido, hermano, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, divina o humana, lo que dijimos. Son 23 años ha venido a mí palabra de Jehová. He hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de maldad de vuestra obra, y moraréis en la tierra que os dio Jehová, vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Y no haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para que provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. ¿Eran historiadores, sí o no? Ellos se remontaban, hacían un diagnóstico del pasado, hablando de Deuteronomio, que cuando entraran a la tierra no iban a consultar a los muertos, no iban a adorar ninguna imagen. Y por esa causa fue que vino una invasión de parte de Nabucodonosor. El reino del norte, Israel, fueron conquistados y fueron llevados cautivos por los asirios. Y después el reino del sur fueron llevados por Nabucodonosor. Pero antes de esto, ellos estudiaban lo que ellos hicieron malo. Y de ahí el profeta iba a determinar el juicio que venían para ellos. El profeta Daniel, en el capítulo 9, la Biblia nos enseña, eran historiadores los profetas. Los profetas estudiaban todo, hermano. Y cuando Daniel estaba en Daniel capítulo 9, dice que estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, que ya estaba a punto de cumplirse 70 años de cautividad. Es decir, que este hombre se dio cuenta
porque se remontó a la historia de la profecía, de que Jeremías estaba determinando en cuanto a la invasión, a la conquista de Jerusalén. Los profetas de hoy, ellos no llevan una palabra de arrepentimiento, sino que es todo lo contrario, hermano. Ahora, ya para terminar, y vamos a continuar el próximo martes, ¿es importante el ministerio apostólico? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pero en el buen sentido de la palabra, verdaderamente, porque los misioneros hacen el trabajo que nosotros no podemos hacer. Ahora, es necesario, y vamos a continuar con el segundo ministerio, el profeta, le damos continuidad, hermano. El día martes, Dios primero. ¿Es necesario el ministerio profético? Sí, es necesario, porque el profeta, el verdadero profeta, señala el pecado. En orden jerárquico, el apostolado y el profético ya no están vigentes. Juan, la Biblia habla, Jesús, que dice que el último profeta es hasta Juan el Bautista, pero sí está vigente el don de profecía. Si viene a mi mente, hermano, cuando el pastor verdaderamente se siente más pesado, nuestra conciencia se activa y lo demuestra a través de una sonrisa. ¿Sí o no? Sin ser profeta, Dios viene y da un sentir de parte de Dios. Y el pastor evangelista, que lo vamos a ver también más adelante. Y una de las cosas que vamos a añadir, me voy a adelantar, se me vino antes que se me vaya. Cuando el pastor se convirtió, le dijo un hombre, no sé cómo se llama, Cobillo, miro algo especial en ti. Cómprate una buena Biblia de estudio. Y el evangelista tiene que ser amplio en conocedor de la palabra de Dios. Me adelanto con algo, Felipe, con el eunuco. Estaba leyendo un libro. Si este Felipe evangelista desconocía la Sagrada Escritura, nunca le iba a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amplio el ministerio apostólico en jerarquía, en infabilidad, ya no está en orden jerárquico, pero está como ministerio. Y el don de profecía sigue vigente, hermano, porque uno de los 9 dones que Dios ha repartido. Vamos a continuar, pongámonos de pie en esta hora, hermano. Vamos a continuar el próximo martes, que nos falta 3, pero el día martes lo vamos a dar un poco más rápido, los otros ministerios, que es el profeta. Vamos a continuar y vamos a ver en cuanto a las mujeres, y vamos a ver lo que es el pastor, y de último, el maestro. Oremos en esta hora, hermano. Altísimo Dios.